Bien, jóvenes, continuamos entonces con esta hoja que se refiere a áreas. Nosotros ya lo hemos ido en algún momento estudiando cuando estábamos en el colegio, ¿cierto? Entonces podemos recordar algunas fórmulas básicas como la fórmula del área de un triángulo, el área de un círculo, ¿no? En el caso del área de un triángulo, y eso quisiéramos plasmarlo dentro de esta hoja de cálculo, es multiplicar la base por altura y dividirlo entre 2, ¿cierto? Entonces, a ver, recordemos y hagamos la fórmula, ¿no? Base por altura vendría a ser B4, ¿cierto? A ver, bueno, podemos hacerlo juntos. Base por altura B B4 por B5. Es base por altura. Y todo esto dividido entre 2, ¿cierto? Bueno, acá por ejemplo los operadores no están encerrados entre paréntesis. No lo necesitan porque los dos operadores tienen la misma prioridad, ¿cierto? La idea es cuando tengas operadores de suma, resta y con combinaciones de operadores de multiplicación y división. Entonces, ¿cuál de todas ellas se van a hacer primero? ¿No? Primero se hacen las de multiplicación, división, potencia, ¿no? Y luego se hacen las sumas. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Bueno, ahí lo puedes dejar y sale el resultado. Ya. En el caso del área de un círculo, es un poquito distinto. Es una fórmula de pi por radio al cuadrado, ¿no? Por eso que acá está el valor de pi. Entonces, si la fórmula es pi por radio al cuadrado, el valor de pi está en la celda E4 por la celda que está en el radio, E5, pero este E5 tiene que estar elevado al cuadrado. Entonces ahí utilizo en este caso, nuestro operador del circunflejo. Circunflejo y el número 2. ¿Ya? Así vendría a ser, ¿no? E4 por E5 elevado a la 2. También puede ser 2 veces multiplicado E5, que es lo mismo, ¿no? Elevado al cuadrado. Bien. A ver, presione en este momento la combinación de tecla control y la tecla retroceder página, rec page. Con tu mano derecha, control, rec page. ¿Ah? ¿Qué te parece? Estás regresando a las hojas anteriores, sin mouse, ¿no? Control, avanzar página, a ver, control, avanzar página. Entonces, de esta manera, tú puedes avanzar a las diferentes hojas. Control, avanzar página o control, retroceder página. ¿Ya? Entonces, va a llegar un momento donde tengas que usar varias hojas. Entonces, ahí ya sabes que o lo hago con el mouse, seleccionando la hoja, o con el teclado. Ya. Bien, acá por ejemplo, te piden calcular el pago mensual de un crédito un monto de un crédito que no ha generado, en base también a un número de cuotas. Entonces, si el monto de mi crédito es 1.520 y el número de cuotas es 10, entonces puedo, por ejemplo, determinar cuánto va a ser de repente una inicial que puedo colocar como parte del pago, ¿no? A ver, voy a
hacer una propuesta de poner un valor ahí. Por ejemplo, 370. ¿Ya? La propuesta es colocar como cuota inicial 370. ¿Ok? Bien. ¿Cuánto entonces va a poder pagar de manera mensual en esas 10 cuotas? ¿Cuánto es lo que tendríamos que pagar? Entonces, para poder hallar esa operación, primero tengo que saber en total cuánto es el valor del crédito, que en este caso es 1.520, cuánto estoy dando de inicial, y la diferencia de ello recién lo voy a dividir entre 10 cuotas. Esa es la operación que tenemos que hacer de manera mental, ¿no? Cuando nosotros nos dicen, mira, tú vas a hacer un crédito por aquí, necesitas este monto, te lo vamos a fijar en cuotas mensuales, pero si tú das una inicial, entonces ahí restamos en lo que cuesta el producto y te calculamos el nuevo pago, ¿no? Esa es generalmente la mecánica de lo que te dicen, ¿no? Pero en algunas empresas, bueno, ya hay algunas exquisiteces por ejemplo, de por mantenimiento, cosas así. Pero ahorita, de lo frío y sintético, yo tengo ahorita un valor de 1.520 como monto. Entonces, voy a hacer esta operación. La celda B3, B3, y voy a restar con el inicial, que es B6. Ok, hasta ahí lo que yo tengo es en sí lo que se va a financiar por cuotas, ¿correcto? Eso es lo que voy a financiar en cuotas. ¿En cuántas cuotas? En 10. Entonces, a esa operación lo voy a dividir con la celda B4. B4. Ahí está. Entonces, el pago mensual, ¿no?, por este crédito es 115 soles. Ya, por si acaso, ¿no? Esta es una operación básica, ¿no? Porque hay otras operaciones en cuanto a la generación de intereses, ¿no? Pero este es un gasto o un crédito fijo, ¿no?, con cuotas fijas y con la ayuda de una cuota inicial. Muy bien. ¿Ok? Y acá estamos demostrando también otra cosa, de que existen los operadores aritméticos. ¿Bien? Es muy diferente que hagas la fórmula sin contar con los paréntesis. Ya. Muy bien. Vamos a pasar entonces ahora a la otra. Muy bien. Acá, por ejemplo, estamos haciendo otro ejercicio. En este caso es el pago de bonificaciones. ¿Ya? Acuérdense que hemos hablado de dos tipos de celdas, ¿no? Celdas absolutas y celdas relativas, ¿cierto? Una celda absoluta queda fijo, constante. Una celda relativa puede cambiar al momento de copiarse. Voy a usar una celda absoluta en este momento para darnos cuenta cómo funciona. En la bonificación 1, todos los trabajadores en este caso, de esta empresa, van a tener una bonificación de 600 soles. Entonces, en toda esta columna debe salir 600 soles. Ahora, esa bonificación puede ser 600, puede ser 500, 200, depende del dato que escriba acá. Si en esa celda escribo 500, entonces todas estas celdas que van a estar acá, todo esto tiene que ser 500. Si escribo 200, entonces acá todos automáticamente tienen que tener el valor de 200. ¿Y cómo hago eso? En esta celda pongo igual
y pongo la celda donde está ese valor de 200 que hemos cambiado, ¿no? Está en la celda D4. D4. Presionamos Enter y ahí está. ¿Te das cuenta? Entonces, si acá cambio a 800, ponte, también cambia a 800. Si le pongo 400, también va a salir 400. ¿Por qué? Porque la fórmula en sí es solamente la llamada de la celda, ¿no? Igual y el nombre de la celda. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros esta fórmula, que realmente también es una fórmula, lo puedo copiar hacia abajo? Mira lo que está pasando. Se está copiando los valores que están debajo de él. 10 soles por cada hijo, bonificación y así. Entonces, no es correcto hacer esa fórmula y copiarla, ¿cierto? No estaría saliendo bien. Entonces, vamos a borrar esto. ¿Qué es lo que tendría que mejorar o modificar a esta fórmula? A esta fórmula necesito condicionarlo a que sea una celda absoluta, ¿ya? Entonces, acá vamos a hacer un poquito de las celdas absolutas. Una celda absoluta que tiene, por ejemplo, dólar a 1. Tiene su significado, ¿no? O la que tiene a dólar 1. Y la que tiene dólar a dólar 1. Son 3 formas distintas de ver. Esta es absoluta. En la columna. El otro ejemplo es absoluta en la fila. Y por último, tenemos la absoluta mixta, ¿no? En este caso es A1, está en absoluto tanto la columna como la fila. La columna y la fila. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué hacemos aquí? Por ejemplo, ¿no? Lo vamos a condicionar esta celda, que es de 4, en una celda absoluta. Podría colocarle, ¿no? Si voy a mantener la columna fija, no la voy a mover a cualquier lado, solo bastaría en fijar la fila, ¿no? Decir, por ejemplo, dólar, así como está, ¿no? Igual de dólar 4. ¿Qué significaría hasta ahí? De que está colocando el valor en absoluto solamente la fila. Voy a arrastrarlo hacia abajo y está respetando que quede fijo la fila 4. ¿Ya? Bueno, ¿qué hubiera pasado si le pongo el dólar ahí adelante? En sí, estás fijando toda la celda, ¿correcto? Toda la celda. Pero si no hubiéramos colocado el dólar ahí en el 1.4 y lo hubiéramos cambiado, mira, hubiera salido un error. Porque de nada vale la columna que es absoluta si es que igual sigo trabajando con la misma columna. Se va a considerar esta como columna intacta. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la manera de colocarlo? Una forma de asegurarnos de que la celda sea completamente absoluta
es poner igual, ¿no? Dólar A, dólar 1. Perdón, dólar D, dólar 4, dólar 4, ¿no? Dólar D, dólar 4. Bueno, está en la celda, ¿no? Dólar D, dólar 4. Bueno, otra cosa también que es muy importante, ahora voy a copiar, observa, ¿no? Otra cosa que es importante es, por ejemplo, cuando queremos hacer la fórmula también y de repente no escribirla como lo hemos hecho ahorita con el signo dólar. Podemos hacer de que el mismo sistema se encargue de hacer la operación. Así, mira. Si es la celda D4, ¿cierto? La que tengo que convertir en absoluta, entonces solo bastaría con que escriba la celda y luego pulsar la tecla F4. La tecla de función, la tecla que está arriba en la parte superior, donde están las teclas F1, F2, F3, F4, todas esas Fs, usted presiona ahí, en este momento cuando está digitado, presiona la tecla F4. Y automáticamente sale el signo dólar, ¿no? Dólar D, dólar 4. Si vuelve a pulsar el signo de la tecla F4, lo cambia por solamente el dólar en el número 4. Vuelvo a presionar y sale el dólar en la columna D. Vuelvo a presionar, desaparece. Y si vuelvo a presionar, ahí nuevamente se activa el dólar D, el dólar 4. Entonces, tú ya sabes que puedes hacer rápidamente que una fórmula, en este caso que una celda dentro de una fórmula, pueda cambiarse en valor absoluto. Muy bien, ahora sí, lo copio. Ahí está. Muy bien. Ya, acá hay otro detalle también, mira. Te dicen de que va a ser que por cada hijo hay que pagar, bueno, hay que darle una bonificación de 10 soles. Y bueno, ¿cómo haría para que salga acá justamente ese dato, pero cuando escriba solamente el número 10? O sea, que me salga el 10 y todo lo demás, ¿no? Acuérdate que eso podríamos hacerlo con un formato. Vamos a buscar acá el formato de número. A ver, un ratito. Y le digo personalizado. Y acá le digo, ¿no? Vamos a poner acá. Por cada hijo. Ahí está, ¿no? Pueden colocar esto, solo 0 también puede ser, ¿no? Y luego un espacio y entre comillas por cada hijo. Entonces, al aceptar, observa de que ya está saliendo acá por cada hijo. Si pongo 0 o borro, ¿no? No hay problema, ¿cierto? Ahora voy a poner, por ejemplo, 20 soles por cada hijo. Enter. Y rápidamente sale por cada hijo. ¿Sí? O sea, la celda ya está personalizada ya. Pero su valor interno es 20 nada más. Pero su apariencia en la hoja es con la etiqueta que se ha puesto. ¿Sí? Entonces acá lo que vamos a hacer es hallar la bonificación por cada hijo. Si fuera así ya 20 soles por cada hijo, ¿cuánto le corresponde a este trabajador que tiene 2 hijos?
Pondríamos, ¿cierto? La celda donde está el número de hijos por la celda donde está la bonificación. ¿Sí? Pero esta celda que está en la bonificación tiene que estar en absoluto. Entonces acá presiono la tecla F4. Ahí está. Ya lo convierte en absoluto. Voy a presionar Enter. Y ahora sí lo copio. Muy bien. Observa entonces de que acaba de salir para cada una de las celdas. Y se debe estar dando cuenta de que hay una fórmula, en este caso, con dos celdas, una relativa y otra absoluta. ¿Sí? C11, que vendría a ser la columna donde está el número de hijos, y la celda $D $5, donde está el valor de la bonificación. Ahora, esa celda donde está el valor de bonificación solamente contiene un número. Acá está el número, ¿sí? Pero muestra ese texto por cada hijo porque hemos hecho un formato personalizado a la celda, ¿ya? Es el formato personalizado, ¿ya? Si no se hubiera personalizado, hubiera salido un error, ¿ya? Porque si fuera texto, no se puede multiplicar texto con números, ¿ya? Salen mensajes de error. Ya está. Ahora llevamos el total. La bonificación 1. Bien. ¿Cómo haríamos? A ver. Total de bonificación más 1 más la bonificación 2. ¿Vamos? Ahí sumamos y lo copiamos. Listo. ¿Ve? Rápidamente. Ya tienen los datos. Acá. Vamos a deshacer esto acá. Ahora sí. Control Z. Bueno, podemos elegir uno de estos modelos para que quede ahí fijo, ¿no? Muy bien. Ahora vayamos a préstamos. ¿Ya? Vamos a bajar a préstamos. Aquí es algo muy importante, ¿ya? Me gustaría de que todos presten atención acá porque en Excel ya vamos a encontrar algunos documentos donde ya lo único que te piden es que plasmes las fórmulas que están en los documentos a una hoja de cálculo, ¿correcto? A un archivo en Excel. Entonces, nosotros tenemos estos datos, ¿no? Para calcular un préstamo, ¿no? Tenemos el monto del préstamo, la tasa anual, ¿no? Los años en que va a tener el préstamo. Y te piden que halles el monto a pagar. Y el monto a pagar es una fórmula financiera que vendría a ser monto de préstamo por 1 más la tasa anual, y esto dividido, o mejor dicho, elevado a la potencia de los años. ¿Ya? Entonces, si te dicen a ti que tiene ya una fórmula para implementarlo, lo único que tienes que hacer es buscar los elementos de la fórmula y colocarlo como resultado. Bien, entonces, monto préstamo.
Vamos a poner el signo igual, como siempre. ¿Dónde está el monto préstamo? ¿Ya? A ver. Si participan sería bueno, ya me pueden ir indicando, voy a ir preguntando y usted me va contestando, ¿ya? Monto préstamo está en la celda C5, ¿cierto? Ya, le pones ahí un asterisco, porque así está en la fórmula. Luego, abres tu paréntesis, también está en la fórmula. El 1, el signo más, y ahora pones la tasa anual. ¿En dónde está la tasa anual? La tasa anual está ubicado en la celda C6. C6. ¿Sí? Ahora, todo esto elevado, cierro paréntesis y tengo que activar el símbolo de circunflejo. ¿Cierto? Muy bien. Y ahora los años. Elevado a los años. Y los años están en C7. Y ahí está. ¿Correcto? Esa es la fórmula para hallar el monto a pagar. ¿Cuánto va a pagar? Total, en 2 años va a pagar 7.571, ¿no? Y ahí uno puede decir, ¿no? ¿Cuántos son los intereses? A pagar. ¿Cuánto sería? A ver, ¿quién me puede hallar esa operación? Dejamos como un caso ahorita, a ver. ¿Cuánto sale? Así al ojo se puede decir, ¿eh? A ver. Araceli, Helen, Mirta, André, Jonathan. 571. ¿Cuánto? 571.20. Exacto, muy bien, José. 571.20. Que vendría a ser la diferencia, ¿no? Del préstamo. Vamos a poner acá igual. A simple vista lo hemos hecho, pero si queremos una fórmula, es el monto de préstamo menos el monto a pagar. Pero ahí va a salir en negativo, ¿no? Tengamos ahí mucho cuidado. Entonces, si ahí ya me di cuenta es negativo, es el monto total a pagar porque me está saliendo un número mayor menos el préstamo. Ahora sí. Entonces voy a pagar 571,20 soles de más, ¿no? Bueno, y acá uno puede ir viendo rápidamente con esta fórmula que es una fórmula de real, o sea, no es ficticia. Te dicen acá, tú te quieres pedir un préstamo, ponte. Ahora que existen algunas ventajas que va a dar de repente las actividades del gobierno, el Congreso, y están viendo esas posibilidades. Y las entidades financieras te dicen, ¿no? También, yo te presto un monto, a ver, ¿quieres comprarte un departamento? ¿Quieres comprarte una casa? Ya, en soles, en dólares, ya. Si fuera un préstamo de 2.500, o perdón, 250.000 soles, ¿ya? En una tasa anual, ¿no? Vamos a ver, el banco te presta en 10 años, ¿no? Mucho en 10 años o en 15 años. Así es. A una tasa de repente del 8%, inclusive, ¿no? Inclusive te dan una tasa mayor. Ya, entonces mira, a ese monto de préstamo por querer comprar una casa a una tasa anual en un número de años, tú estarías pagando más del doble de lo que te ha pedido como préstamo. Tío, ¿por qué tanto estás hablando? Entonces, solo eso, bueno, ¡No! sacando, por favor, sus micrófonos, por favor, señoritas.
va a depender entonces de cuánto podría ser la tasa, ¿no? Y si realmente te conviene, ¿no? Puede ser una tasa baja, del 1%, 2%, la cantidad de años, ¿no? Por ejemplo, ahora están saliendo los créditos de vivienda, entonces hay unas opciones que puedes manejar ahí y que es conveniente, ¿no? Bueno, estas son algunas operaciones. Entonces, de acuerdo a... Esta es una fórmula real, esta es una fórmula de matemática financiera, ¿ya? Bien, vayamos a esta otra, en equipajes, ¿ya? A ver, trabajemos ahora con equipajes. En un lugar donde se hace justamente el control de equipajes, se ha considerado de que aquellos que tengan en el peso máximo, ¿no? El peso máximo para poder pasar el control de equipaje sin ningún costo por kilogramo de exceso, es de 50 kilos. Entonces, en esta columna, a todas estas guías han tenido un exceso, ¿no? En cuanto a los kilos por el peso. Son más de 50 todos. Y a cada uno de ellos, bueno, indistintamente obviamente esto podría estar determinado de acuerdo al destino donde se va a ir, tiene un costo por kilogramo de exceso, ¿no? Entonces, por cada kilo de más es este valor que estamos definiendo. Entonces, queremos hallar cuál es el monto por ese exceso. Entonces, mira, puedes hacer esto. Igual, tú tienes aquí, haces un paréntesis, el peso, y tienes que restarle, porque tú sabes que es 50, lo puedes restar, menos 50. Hasta ahí tenemos de que hay 15 kilos de más, ¿no? Sabemos que es esta operación, 15 kilos. Entonces, por cada kilo tienes que multiplicar por el costo por kilogramo. Entonces, acá le ponemos un asterisco y el costo por kilogramo está acá. Listo. Ya está la operación. ¿Sí? Entonces, lo podemos copiar. Y ya salió. Todos tienen la operación. Pero hay un detalle, ¿no? ¿Qué pasaría si acá el costo de exceso cambia? Mira, aquí le hemos puesto cerca. Está casi bien cerca, pero está en la misma posición. Entonces voy a borrar esta 50, que está aquí. Y lo voy a digitar acá a un costado. 50. ¿Ya? Si quieres que se acerque, bueno, ya es cuestión de alineación, pero sigue siendo un número, ¿ya? Sigue siendo un número. Entonces, ¿por qué? Porque puede suceder de que ya no el peso máximo sea 50, sino de repente el peso máximo sea 30. Entonces, esta fórmula que hemos hecho ya no valdría. ¿Por qué? Porque está utilizando un valor constante. Es como si fuera una celda absoluta, un valor constante. Entonces, este valor se va a ser reemplazado por esta celda, por la celda E2. Pero no como una celda relativa, sino tiene que ser como una celda absoluta. Se va a presionar la tecla F4 y ya lo convertí como absoluta. ¿Ya? Ahora sí, lo voy a copiar. Ya, se ha actualizado. Entonces, mire, la fórmula ya está hecha. Todas ya tienen esa misma fórmula. Y ya va a depender del usuario, del administrador, en este caso, cuál es el peso máximo que quiere darle. Si inicialmente fue 50, entonces pongo 50. ¿No? Si fue de repente 25,
se hace un cálculo, ¿no? Si te dicen de repente un valor mayor, ponte, el peso es ponte, 70 kilos. Entonces, ahí hay un detalle que hay que conocer. En algunos casos sale en negativo, ¿correcto? Sale en negativo. ¿Sí? Entonces, hay un formato de celdas que uno puede hacer, ¿cierto? En formato de celdas que hemos colocado a un formato personalizado. Le voy a poner, puede ser ceros, punto y coma, y punto y coma. Miren lo que ha pasado. Este es un formato personalizado. Estamos mejorando todavía más nuestra visibilidad de los datos. Profesor, ¿Perdón? profesor, ¿me puede volver a repetir eso, por favor? Sí, justamente ahorita lo voy a ver. Esto es interesante, por eso te decía, ¿cómo es que han desaparecido? Pero realmente no han desaparecido, están ahí, ¿eh? Están ahí. Solamente que a través de un formato personalizado, hemos condicionado las celdas a que solamente se muestren los valores positivos. Los valores negativos no se muestren, ni los valores en cero. Entonces, acá voy a cambiar, ¿no? 50, todos están saliendo, porque todos son positivos. Pero cuando ya pasan más, por ejemplo, como dije acá, 80, por ejemplo, son algunos nada más. Repito, ¿ya? Voy a seleccionar todos estos datos y voy a entrar a un formato personalizado. Aquí, formato personalizado. ¿Qué es lo que he puesto? He puesto 2 ceros, ¿correcto? Un punto y coma y un punto y coma, ¿ya? Cada separación del punto y coma es el valor en negativo y el otro es 0. Este es en negativo y este es en 0. ¿Ya? A ver, voy a hacer esto antes que se corte y lo vemos también en el siguiente caso, ¿no? Mira, está saliendo sin el negativo, ¿no? Pero hay que corregir eso, ¿ya? Vamos a corregirlo de nuevo. Y le ponemos acá de repente, e inclusive le puedo darle color, ¿ya? Le vamos a dar, si queremos, un color. Los espero en el siguiente enlace, ¿ya? Ahorita se corta.